Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Arrancamos esta reacción de Pampas campeón de Super Rugby Américas. Por primera vez la franquicia del caballo del comisario de la Unión Argentina de Rugby, que lo ganó en buena ley realmente, con un buen arbitraje de Damián Schneider, eso también hay que decirlo, y con una muy floja actuación de un Dogos que extrañó para mí horrores a Julián Hernández, lesionado. Recuerden que se rompió hace ya varias semanas. No estuvo tampoco Lautaro Simes, este polifuncional forward que puede jugar tanto en la segunda como en la tercera línea. Y creo que fundamentalmente a Mateo Sánchez en el fondo de la cancha, para poner a Mateo Soler, que suele ser un win destacadísimo y no tanto en el fondo de la cancha, y a Juan Ignacio Gracie en Rebol, que se desgarró en la semana y no estuvo presente entre los 23 del equipo dirigido por Diego Giglione. Antes de comenzar con todo el análisis de lo que acaba de acontecer hace minutos nomás, porque el partido terminó hace 5 minutos en Córdoba Athletic, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, deja tu me gusta y reventá la cajita de comentarios. Quiero saber qué es lo que pensás, cuáles fueron para vos las figuras y también las claves de lo que ha sido este título del equipo, insisto, de la Unión Argentina de Rugby, que tiene su base en el Club Atlético San Isidro, y que veremos qué es lo que pasa ya de cara a la temporada 2027. ¿Seguirá siendo de la UAR o pasará a fondos privados? Bueno, eso es algo que seguramente con el correr de los meses tendremos mayores novedades. Lo dicho, Pampas 26, Dogos 17, en un partido en el cual la visita lo ganó en perfecta ley. No hubo grandes polémicas. De hecho, hubo 2 tries que le anulan a Pampas. El primero de ellos tendría que recordar qué fue lo que termina pasando, pero en el segundo se queda corto. Creo que en el segundo se queda corto el jugador y lo terminan anulando, y en el primero lo sostienen arriba, si no me equivoco. Fueron 2 tries que Damián Schneider, esta vez con ayuda obviamente de la herramienta de video, termina denegándole al equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón, que ya les digo que para mí es el principal artífice de este título, porque le dio una identidad a un equipo que no la tiene, porque vos vas a ver a Pampas y no hay camisetas de Pampas. La gente va son gente de los clubes, donde muchos de estos chicos quieren volver bien al top 14, algunos están esperando ganarse un contrato en el rugby europeo, pero a diferencia de lo que es Tarucas, de lo que es Capibaras y lo que es en cierta parte también Dogos, la realidad es que Pampas no tiene una identidad tan ganada o tan forjada hasta ahora. Veremos qué es lo que pasa en los próximos años, pero hasta ahora eso es lo que yo veo. Pero la verdad es que Legui ha hecho un buen trabajo, y eso lo mencioné siempre, gente. Para mí Legui ha hecho realmente un muy buen laburo en este equipo. Lo ha hecho jugar bien porque, insisto, es para mí es un manojo de individualidades a los cuales Leguizamón, más allá de los cambios, siento que siempre lo ha tenido bajo el control. Y se ha notado muchísimo en estos partidos frente a Capibaras, en un partido que realmente fue bastante feo para ver. Yo estuve presente el viernes pasado allí en el Club Atlético San Isidro, pero también en lo que fue esta noche en la Docta, porque había que ir a ganarle a Dogos de visitante. ¿Y cómo lo hizo? Porque del minuto 1 al minuto 80, sacando ese primer try que pone el 7-3 parcial en favor del dueño de casa, la realidad es que después en todo momento se notaba que Pampas, no digo que sea más equipo, porque para mí es mejor Dogos, incluso con las bajas. Yo digo, este partido lo tenía que haber ganado Dogos. Pero si estábamos 15 contra 15 y todos los jugadores de un lado y todos los jugadores del otro, los habituales titulares, yo creo que se hubiese terminado de imponer el equipo local. Pero no fue así. La realidad es que hoy fue la noche de Pampas. Estuvo muy bien Estanislao Rentel. Capitán Lucas Margueri, para mí fueron las figuras. Claramente el mejor fue el tercera línea Faustino Santarelli, quien se comió la cancha y levantó la mano para una futura citación. ¿Por qué no Argentina 15? Buen partido también de Tobias Wade, que marcó un try. Agustín Fraga. Para mí tanto Wade como Fraga son opciones para los Pumas. Yo lo puse a ambos en los videos. No digo para ser convocados ahora, pero sí tal vez en calidad de invitados. Recordemos que ambos han estado bajo la órbita de Santiago Gómez Cora en los Pumas Sevens en las últimas temporadas, y fueron los dos jugadores importantísimos dentro de la estructura. Fraga, un jugador mucho más físico, y Toby Wade es ese jugador elusivo, ese tipo importante, como lo podría haber llegado a ser en su momento, no sé, perdón, como lo puede llegar a hacer ahora Santi Verafeld. Creo que el rol de Tobias Wade era realmente muy importante en el Seven, y creo que tanto Fraga como él han hecho la transición al rugby de 15 de una manera muy productiva, y que creo que van a tener sus posibilidades, no digo ahora en julio, pero ¿por qué no en algún partido frente a Sudáfrica? Si es que Sudáfrica no viene con los titulares a la cancha de Vélez, o contra Australia en esos partidos que se jugarán en Mendoza y en Jujuy.
para representar al máximo representativo, justamente, perdón el juego de palabras, que tiene nuestra entidad madre. Me refiero a la UAR que se encuentra allí en Dardo Rocha, en las cercanías del hipódromo de San Isidro. En cuanto a lo que pasó en el partido, gente, la realidad es que, lo digo, Pampas en todo momento lo controló. Yo obviamente por una cuestión de antecedentes dije, creo que faltando 10-15 minutos se lo va a terminar dando vuelta a Dogos. Esto no pasó. De hecho, tenía razones para pensarlo porque en un momento Dogos se queda con un jugador menos por una amarilla a Nicolás Roger por reiteración de penales del equipo, no a nivel individual. Y digo, bueno, ahora si Pampas llega al try, se termina el partido faltando media hora. No pasó, solamente sumaron 3 puntos cuando quedaban creo que 120, 180 segundos para el regreso del ex jugador de Benetton Treviso. Y la realidad es que yo digo, bueno, es el momento en el cual Dogos tiene que marcar. Se acercan el tanteador, en un momento se ponen a 6 puntos y a partir de así, ya incluso desde la salida, Pampas mostró que hoy estuvo muy firme mentalmente. Entonces yo creo que la clave para la victoria del conjunto visitante ha sido en el día de hoy cómo han estado de fuertes psicológicamente. Y yo creo que esto es trabajo fundamentalmente de Homer Leguizamón. Otros me dirán de Lucas Margueri, obviamente el capitán, que yo creo que también va a tener su oportunidad en los Pumas, teniendo en cuenta el flojo presente, o en realidad el nulo presente de Agustín Tuti Moyano, quien ha jugado muy pocos minutos, menos de 70 minutos en toda la campaña con Western Force. La realidad es que ha sido inexistente su performance allí en el oeste australiano, más allá de que para mí es un jugador con grandísimas cualidades y desde mi perspectiva el segundo mejor medio scrum que tienen los Pumas, incluso por delante de Simón Benítez Cruz, más allá de que Benítez Cruz ha tenido un gran año con Newcastle Red Bulls, un Newcastle Red Bulls que es el peor equipo de la Premier League de Inglaterra, pero bueno, entre Benítez Cruz y Moyano, creo que hoy en día termina emergiendo como una posibilidad más potable Benítez Cruz, más allá de que rugbyísticamente es mejor Moyano. Y justamente ante esta ausencia en los partidos importantes por parte de Moyano, ¿podría llegar a tener una convocatoria de Lucas Margueri? Seguramente, porque ha sido el capitán de Pampas, campeón de Super Rugby Américas ahora, el primer título, insisto, recuerden, el equipo de Buenos Aires que había jugado la final del 2024 de local contra este mismo adversario, pero fue con derrotas. Creo que fue 37-23 en aquel equipo que dirigía Nico Galatro, que lo tenía a Lorenzo Colidio entre los titulares, obviamente a Mateo Soler, a Mateo Sánchez, estaba Efraín Elías, estaba Pedro Delgado, estaba Boris Wenger. Bueno, era un equipazo, la verdad es que Dogos tenía un equipazo en aquel momento. Pero bueno, las cosas han cambiado, los equipos en cierta parte se van desmantelando, muchos de los jugadores en un momento de la temporada se van a jugar con los Pumitas, otros directamente no arrancan el año porque consiguen club en Europa, o por ejemplo el caso de Leonel Oviedo que se va a jugar a Western Force, Agustín Tutimoyano que se va a jugar a Western Force, Franco Lungo Molina al mismo equipo allí en el Super Rugby Pacific, y son cosas que es imposible realmente de obviar y también es imposible de evitar, porque creo que todos estos jugadores quieren tener una oportunidad en la élite y Super Rugby América es el nexo entre el amateurismo y el profesionalismo de élite. Esta es una liga profesional con algunos manejos bastante amateurs, pero que hace que los jugadores tengan una vidriera para mostrarse no solamente para los Pumas, sino también para conseguir un buen contrato, ya sea en el top 14, ya sea en la URC, que hoy tuvo como bien al Leinster, que le ganó la final en Croke Park allí en Dublín a Vodacom Bulls. En la Vodacom no, es Bulls, a secas, no me gusta decir el nombre del sponsor porque no ponen plata y tampoco viene al caso. O poder conseguir un contrato en el Super Rugby Pacific, como ya lo dije, o conseguir un contrato en la Premiership de Inglaterra, como ha pasado por ejemplo con Pedro Delgado, que está en Harlequins, y con Boris Wenger también, justamente ambos con pasado en la franquicia de Córdoba. Pero lo dicho, ha sido un gran campeón Pampa, gente. Ha sido un gran campeón. Yo creo que Dogos es el mejor equipo de Super Rugby Américas por lo que ha mostrado a lo largo del año. Pero la realidad es que Pampas, el partido que tenía que jugar bien, que era esta final, con todo lo que significa enfrentar a Dogos, que lo tiene de recontra hijo hasta hoy, porque yo creo que esto podría llegar a cambiar la historia por completo entre un equipo y el otro. Siempre decíamos cómo le cuesta a Pampas, le tiran la camiseta, seamos el meme salí con tu mujer, que es algo para divertirnos, gente. No es burlándonos de Pampas, sino que es una cuestión de hacer memes que tiene que ver con el rugby, y creo que además es totalmente sano hacerlo. No es para que nadie se enoje.
pero creo que hoy Pampas se recibió de equipo de rugby, se recibió de equipo de élite, dijo, acá estamos nosotros no venimos acá a volver a hacer el rol del boludo, sino que venimos para demostrar de lo que estamos hechos, y yo creo que Juan Manuel Leguizamón hoy no solamente que sostuvo su puesto de trabajo, sino que consiguió su primer título importante, y yo creo que ahora Legui empieza a ser tenido en cuenta para otras oportunidades, incluso mejores. Yo no hablo de los Pumas, sino para conseguir también un contrato en algún equipo de Europa, porque, insisto, lo que ha hecho con Pampas, sobre todo en el partido de la semana pasada contra Capibaras, que era un partido chivo, partido de pocos puntos, pero que había que ganarlo, y lo hizo, como también en esta definición frente a Diego Giglione y sus pupilos en Córdoba Athletic. Así que bueno, gente, campeón Pampas, figuras Faustino Santarelli, el jugador más importante de la temporada, Bautista Farisé, goleador y quien fue que terminó aportando los puntos más cruciales justamente esta final, pese a la lesión que lo mantuvo ausente en el partido anterior frente a Capibaras. Bautu Farisé yo creo que termina posicionándose como el George Ford del Super Rugby Américas, y no sé si para tener una oportunidad en los Pumas en los próximos meses. Así que bueno, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, dejen su me gusta y revienten la cajita de comentarios, que quiero saber qué es lo que piensan. Nos encontraremos seguramente en los próximos días con mucho más contenido. Ya se viene la lista de los Pumas para enfrentar a Escocia, Gales. Perdón, gente, está aguantando el estornudo. Frente a Escocia el 4 de julio, en Córdoba contra Gales el 11, en San Juan y frente a Inglaterra contra la Rosa será el 18 de julio en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Veremos qué plantel lleva el equipo argentino. Veremos si llega Juan Ignacio Rodríguez Rebol, quien tiene un desgarro y habrá que ver para cuántos días tiene. Convocarán a Martín Vaca. ¿Qué jugador de Pampas irá? Irá Agustín Fraga, lo hará Tobías Way, lo hará Lucas Margueri. Bueno, son preguntas que todavía no tienen una respuesta y que Felipe Contepomi seguramente lo va a develar de acá al lunes, diría. Yo diría que de acá, a partir de sábado, domingo y lunes, sale la lista de los Pumas. Así que estén atentos, gente. Nos vemos.